Eduardo, un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Buen martes. El problema que vimos y que lo estamos padeciendo hace ya, por lo menos este sexenio que se ha, digamos, acentuado entre la incapacidad de gobernar y también la lógica de cómo funcionan los sistemas electorales, tiene que hacernos voltear justamente la mirada hacia cómo resolver esa conflictiva justamente con la idea que pareciera básica, pero no lo es tanto, de justamente poner la capacidad de gobernar por encima, porque todo comienza, como sabemos, por tener en cuenta que hay que considerar en un primer lugar que los organismos electorales deben ser eficientes, que sean independientes, que sean comprometidos con la democracia. Esto se va, digamos, tejiendo, se va logrando, y tienen un origen cuando logran ser independientes esos órganos, se designan por el Congreso, en otras ocasiones el Ejecutivo comparte la designación con el Legislativo o con el Judicial. También se da el caso, que es, hay que decirlo, excepcional, de que la designación de los miembros tenga como origen a los tres poderes, a la lógica de las tres ramas del poder público, o que en su integración intervengan, por ejemplo, en diverso grado los partidos políticos. Todo esto se hace para que tengamos una gobernanza adecuada al integrar a los poderes públicos, y esto tiene que irse acentuando o atemperando según sabemos, y esa manera de verlo tiene que ver con la crisis que vimos este fin de semana en Nuevo León, que me parece que será para la República Mexicana un caso de estudio para la campaña electoral presidencial, digamos, más breve en la historia contemporánea de nuestro país, 45 minutos en que se realizó un caso que desde el comienzo tuvo que ver con esa lógica que a mí me parece que en un primer momento sí se cumplió, en la lógica me refiero electoral, en donde en principio el sistema electoral funcionó. En el caso concreto de Nuevo León, integró al poder público con lo que llamamos el gobierno dividido, es decir, un gobierno sin mayorías. Por el Ejecutivo votaron por el partido del señor Samuel García, y por la legislatura local, para integrarla, votaron justamente en mayoría para partidos distintos al suyo, particularmente del PRI y del PAN. Y ese caso de gobierno sin mayorías me parece que hace razonar que justamente la lógica electoral funciona para que ningún poder pueda superponerse a otros, y que de plano desde la integración al momento de votar tenga en cuenta el principio de que no haya mayorías para ninguno de los poderes públicos. Eso justamente es lo que sí se resolvió. Lo que no se resolvió fue el fenómeno de la incapacidad de gobernar, que es el segundo principio al que me refiero, y que justamente es un caso que complicó el propio Samuel García cuando pretende en un primer momento dejar a un gobernador a modo, presentando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una serie de documentos apócrifos, denunciando, por ejemplo, que los diputados locales de su entidad le niegan la licencia para competir, y también al mismo tiempo fue iniciando una serie de juicios, lo mismo en Chiapas, en Tamaulipas, y terminando en Ciudad de México en el rubro laboral, que ya estamos viendo justamente esa contaminación de cuando otros juzgados que no tienen nada que ver con la lógica electoral, incluso de otras entidades, intervengan en la lógica interna de una entidad separada. Y en el rubro laboral intervino con estos juicios laborales, o pretendió hacerlo, para justamente tener injerencia en la materia electoral y promover un gobernador surgido de su equipo. Y en esa misma circunstancia estábamos cuando la Corte respalda al gobernador interino designado por la legislatura, a Luis Enrique Orozco, y ofrece una agenda que devuelve recursos presupuestarios a municipios y también para fiscalizar el gasto público. Y al escucharlo, Samuel pretende regresar de inmediato al cargo. Es verdad que, como vimos, Samuel pudo regresar formalmente a su cargo, pero atendiendo a los procedimientos que en ampliación la propia Corte Suprema de Justicia determinó que es la legislatura de Nuevo León la entidad soberana para ese trámite, que justamente es la categoría con que debe analizarse este asunto, porque las legislaturas de las entidades federativas no tienen autonomía, tienen soberanía
sobre cada una de sus decisiones en lo que toca, como dice muy bien la Constitución, en lo que toca a su régimen interior. Y lo que es verdad es que vimos esa capacidad de espectáculo, eso sí, con una candidatura de TikTok del propio Samuel, donde lo exhibe a él y a su partido, o Movimiento Ciudadano, como actores, justamente para brindar un pedazo del espectáculo que también es la política, pero para imponer, para avasallar, y no para practicar la lógica de la capacidad de gobernar, donde allí se requiere atender a principios como el principio de la legalidad, la negociación y también la lógica del consenso. Yo creo que debe observarse además que en todo lo generado hasta este instante, en Movimiento Ciudadano, su incongruencia, en todo lo que hace a su conversación sobre su respeto a la política y sus tiempos electorales, cuando ellos decían que no se manifestaban antes precisamente por respetar la legalidad y al mismo tiempo mostrar el tiradero de su élite política en Nuevo León. No debe desestimarse tampoco que es una práctica que no debemos normalizar, que es un fenómeno que nos evocó al caso Trump con el asalto al Capitolio y sus simpatizantes, que fue básicamente con sus guardadas proporciones lo que hicieron los simpatizantes del propio gobernador de Nuevo León cuando asaltan las instalaciones de la legislatura de Nuevo León. Y cabe preguntarse también ahora si Movimiento Ciudadano continuará, por ejemplo, respaldando al presidente López Obrador en su estrategia de dividir el voto. Y también hay que ver todo lo que hace a su administración del propio Samuel respecto a aquello que puede o tiene que ocultar al anunciar de inmediato su regreso a minutos simplemente de iniciar su licencia el sábado anterior, como vimos, y especialmente tenemos que preguntarnos en su conjunto como estrategia, digamos, ¿qué hará la oposición, qué hará la senadora Gálvez y su campaña para capitalizar el enorme descalabro que significa para Movimiento Ciudadano, para el propio Samuel y también para el presidente de la República este descalabro que justamente tiene que ver con esa lógica de dividir el voto de los electores en un momento evocador que tiene que ver justamente con los votantes cambiantes, como les llama muy bien switchers en su libro extraordinario el politólogo Gabriel González Molina. Y creo que también hay que celebrar, eso sí, desde su integración, por eso me parece que las dos lógicas, la lógica electoral sí se cumplió al integrar a la representación política con los criterios del votante. Lo que no se ha cumplido, reitero, es la lógica de una incapacidad evidente de gobernar y hay que celebrar en ese mismo entorno de cosas que las legislaturas de las entidades federativas son contrapesos efectivos de la rama administrativa. Es una propuesta que a mí me parece exitosa, que la oposición bien podría retomar para generar una conversación exitosa en 2024, es decir, el respeto a la ley, la división de poderes y también generar cada vez con más vigor legislaturas y también gobiernos estatales que sean un contrapeso efectivo, sobre todo en lo que hace al desempeño de su poder legislativo local, y creo que esos son los ingredientes más relevantes para lograr que, en otras palabras, Teodoro, nuestra democracia significa una propuesta, pero una propuesta para que sea efectiva y para que la democracia en México perdure.